Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, hoy antes de empezar quería darles las gracias a todos los que se han estado suscribiendo, a los nuevos que se han sumado a la familia, porque nos falta muy poquito para llegar a los 2000 suscriptores. Muchísimas gracias de verdad y ya saben cómo apoyar este video, suscribiéndose, dándole like y dejando algún comentario positivo, claro. Bueno, vamos a empezar con el video y pues nos vamos a poner un poquito serios porque la historia de hoy va de Veronica Guerin, una periodista irlandesa que fue asesinada en 1996 por unos narcotraficantes irlandeses, por hacer lo que muchos no se atrevieron en ese entonces, ya que a mediados de los años 90, Dublín era lo más parecido a una zona en guerra, con poderosos capos de la droga que luchaban por hacerse con el control de la ciudad. Su muerte de Verónica conmocionó a todo un país y a día de hoy es considerada una heroína. Estos hechos inspiraron para que su historia se llevara a la gran pantalla en diferentes películas. Una se hizo en el año 2000 titulada El valor de la verdad y la otra en el año 2003 llamada Veronica Guerin en busca de la verdad, protagonizada por la actriz australiana Cate Blanchett y dirigida por el ya fallecido director estadounidense Joel Schumacher. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Veronica Gary Turley nació el 5 de julio de 1959 en Dublín, Irlanda, hija del contador Christopher y su esposa Bernadette. Verónica y sus 4 hermanos nacieron y se criaron en Artan, Dublín. En la escuela secundaria fue donde se destacó en el atletismo, además del baloncesto y camogie, un deporte de origen celta practicado por mujeres. También jugó para el equipo nacional de baloncesto femenino y posteriormente en 1981 jugó en los equipos nacionales irlandeses tanto de fútbol como de baloncesto. Tras terminar la escuela, Verónica estudió contabilidad y apenas graduarse su padre la contrató en su empresa. Pero lamentablemente 3 años después su padre falleció, por lo que se vio obligada a cambiar de profesión y comenzó una empresa de relaciones públicas en 1983, que dirigió durante 7 años. Desde 1983 a 1984 se desempeñó como secretaria del grupo político Fianna Fáil en el Foro de Nueva Irlanda y fue la asistenta personal de Charles Hagee, un ex político irlandés que ejerció el cargo de primer ministro en 4 mandatos diferentes en una carrera eclipsada por los escándalos políticos. Rápidamente, Verónica se ganó su confianza y se convirtió en amiga de la familia. Posteriormente, Verónica se casó con Graham Turley en 1985, un hombre sencillo que se dedicaba a la construcción de viviendas. En 1987, Verónica se desempeñó como agente electoral y tesorera del partido. Y en 1990, la pareja tuvo a su único hijo, al que llamaron Caja. Un cambio, ¿para bien o para mal? En 1990 nuevamente cambió de carrera, pasándose al periodismo como reportera para el Sunday Business Post, un periódico dominical distribuido a nivel nacional en Irlanda, y también en Sunday Tribune, otro periódico dominical irlandés de gran prestigio en su época. Deseosa de obtener información de primera mano, se introdujo en los suburbios de la ciudad, sin tener en cuenta su seguridad personal, para involucrarse con aquellos que consideraba fundamentales para una historia. Esto le permitió entablar relaciones cercanas tanto con las autoridades legítimas, la policía y delincuentes. Y ambas partes respetaron su actividad al proporcionarle información muy detallada. A partir de 1994, comenzó a escribir sobre criminales para el periódico más vendido de Irlanda, el Sunday Independent. Lo que hizo famosa a Verónica fue su habilidad para obtener confesiones de los labios más pecaminosos,
Persiguió hasta Florida a un obispo que presuntamente protegió a un pedófilo. También rastreó a otro obispo que se escondía en Ecuador. Así, Verónica se fue ganando un gran prestigio como periodista, para luego centrar su atención en un problema bastante enraizado y que traía de cabeza a la sociedad irlandesa. Las drogas en Dublín habían estado deformando la vida de muchos jóvenes de clase trabajadora. Sustancias peligrosas. Las drogas en Dublín habían estado deformando la vida de muchos jóvenes de clase trabajadora. El Estado daba rienda suelta a los traficantes, que se hacían pasar por héroes republicanos, y Verónica tuvo que recurrir a varios informantes, incluido uno en particular que le mantenía al tanto de todos los trucos del oficio. A partir de aquí, comenzaría investigando e informando extensamente sobre un grupo del crimen organizado dirigido por el traficante de drogas convicto John Gilligan. Utilizando sus conocimientos de contabilidad para rastrear los ingresos de actividades ilegales, usaba nombres de calles o seudónimos para nombrar a aquellos que se dedicaban al tráfico de sustancias ilegales, y así poder evitar que las leyes irlandesas la acusaran de difamación. Cuando Verónica comenzó a hablar sobre los casos de los traficantes de drogas y obtuvo información del entonces conocido criminal condenado por drogas John Trainor, ella empezó a recibir numerosas amenazas de muerte. El primer ataque contra ella ocurrió en octubre de 1994, cuando dispararon 2 tiros contra su casa después de que se publicara la historia sobre el asesinato del peligroso capo del crimen Martin Cahill, ex miembro de este mismo grupo. Pero lejos de dejarlo, Verónica continuó con sus investigaciones y publicaciones. El 29 de enero de 1995 escribió un artículo sobre Gary Hutch, al que Verónica apodó como el Monje, un criminal peligroso y principal sospechoso de 2 de los mayores robos a mano armada en la historia de Irlanda. Pero solo al día siguiente de la publicación, el 30 de enero de 1995, Verónica respondió al llamado del timbre de la puerta de su casa. Al abrir, se encontró con un hombre apuntándola con un revólver en la cabeza, pero falló el disparo y la bala le llegó en la pierna. El hombre huyó rápidamente del lugar. Con todas sus publicaciones y artículos, Verónica para ese entonces ya había ganado mucha notoriedad, sobre todo ganando fama en Dublín, y se había convertido en una estrella mediática. Los artículos que publicaba sobre estos criminales habían despertado el morbo de la sociedad y se habían enganchado a estas historias criminales. Pero Verónica, a pesar de llevarse este gran susto, tras recuperarse prometió continuar con sus investigaciones. Al parecer, la periodista no temía a ningún criminal y fue precisamente por esto muy criticado por otros, por continuar con su trabajo poniendo en riesgo su vida y desatendiendo a su familia, sobre todo a su hijo, por lo que era vista como una mala madre. También hubo muchas discusiones con su marido, porque le pidió que dejara estas investigaciones, ya que se estaban saliendo de control. Pero Verónica no estaba dispuesta a abandonar tras haber avanzado lo suficientemente como para continuar. Después de este altercado, tuvieron que marcharse por un tiempo a Francia y luego a los Estados Unidos. Pero en realidad Verónica no creía que las cosas fueran a empeorar y regresó a trabajar. Bajo este terrible ataque, su empresa instaló un sistema de seguridad para protegerla y también se le dio una escolta a las 24 horas. Sin embargo, ella no aprobaba esto, ya que decía que obstaculizaba su trabajo. El 13 de septiembre de 1995, Verónica se presentó en la casa lujosa del criminal convicto John Gilligan para confrontarlo por su lujoso estilo de vida sin fuente de ingresos. Él automáticamente la atacó con golpes en la cabeza y el rostro, echándola de su casa. En lugar de mostrar remordimiento por la agresión, John Gilligan la llamó al día siguiente con amenazas aún más siniestras, que incluían secuestro y agresiones sexuales a su hijo si escribía algo sobre él. Verónica lo denunció por agresión y amenazas. Que John Gilligan negó haber golpeado a la periodista,
dijo que solo la sacó de su propiedad. A pesar de no existir muchas pruebas de la agresión en concreto, John Gilligan tenía que enfrentarse a un juicio por cargos de agresión y amenazas. Por su valentía, en diciembre de 1995, Verónica recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas. El revólver que silenció una voz. En la noche del 25 de junio de 1996, Brian Meehan, Peter Mitchell y Paul Ward, miembros de la banda de Gilligan, se reunieron secretamente en sus instalaciones con Charles Bowden, quien les entregó un revólver cargado con balas. Era el 26 de junio de 1996. Verónica salió a media mañana de un tribunal en Nass, donde venía de comparecer tras haber acusado a John Gilligan. Se subió a su coche rojo y condujo hacia Dublín. De camino llamó a las oficinas de su trabajo para discutir un reportaje. Minutos antes de las 13 horas, mientras Verónica conducía despreocupadamente su coche, se detuvo en un semáforo en rojo en la autopista M7 Nass, sin saber que la estaban siguiendo dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos se bajó y le disparó fatalmente 6 veces. Verónica falleció en el acto. Fue asesinada a plena luz del día a la vista de muchos testigos. Verónica fue asesinada 2 días antes de que ella dictara una conferencia en el Foro de Libertad en Londres con el tema Morir para contar la historia, periodistas en riesgo. Una hora después, la policía irlandesa informaba a su marido Graham Turley de que Verónica Guerin había sido asesinada, quedándose su pequeño hijo de 6 años sin madre. Tras la muerte de Verónica Guerin, el clamor de la gente no se hizo esperar y obligó al Parlamento irlandés a buscar justicia. A raíz de esto, incrementaron los impuestos que pudieran afectar a los criminales. En el momento de su asesinato, John Trainor buscaba una orden del Tribunal Superior contra Verónica para evitar que se publicara un libro sobre su participación en el crimen organizado. El funeral de Verónica se llevó a cabo el 29 de junio de 1996 en una iglesia en el aeropuerto de Dublín. Contó con la presencia del jefe de gobierno de Irlanda y el jefe de las Fuerzas Armadas. Su funeral fue emitido en directo por radio. Para su marido Graham Turley, su pena y silencio hablaban más que cualquier palabra mientras permanecía erguido por el dolor. El 4 de julio, los sindicatos de toda Irlanda pidieron un momento de silencio en su memoria, que fue debidamente observado por todo el país. El asesinato de Verónica causó indignación y fue calificado como un ataque a la democracia. El Parlamento irlandés se dio cuenta del potencial de utilizar las leyes de aplicación de impuestos como un medio para disuadir y castigar a los delincuentes. Una semana después de su asesinato, se promulgó la Ley de Activos del Crimen de 1996 y la Ley de la Oficina de Activos Criminales de 1996, para que el gobierno pudiera incautar todas las propiedades y bienes comprados con dinero obtenido a través del crimen. La persecución a los culpables. Después del asesinato de Verónica, Charles Bowden fue arrestado al igual que los otros miembros de la pandilla que todavía estaban en Irlanda. En un acuerdo con el fiscal general de Irlanda, Charles Bowden acordó convertirse en testigo del Estado y convertirse en la primera persona en ingresar al programa de seguridad de testigos de la República. Con inmunidad procesal otorgada por el asesinato de Verónica, fue el único testigo que prestó testimonio contra los 4 miembros de la banda: Patrick Holland, Paul Ward, Brian Meehan y John Gilligan. La investigación sobre la muerte de Verónica resultó en más de 150 arrestos y condenas, así como incautaciones de drogas y armas. Los delitos relacionados con las drogas en Irlanda cayeron un 15% en los siguientes 12 meses. En 1997, como testigo en la corte, Charles Bowden señaló a Patrick Holland como el hombre al que le suministró el arma y por lo tanto sospechoso de dispararle a Verónica.
Patrick Holland nunca fue condenado por el asesinato y negó las acusaciones hasta su muerte en junio de 2009 mientras estaba en prisión en el Reino Unido por otros delitos. En noviembre de 1998, después de las pruebas de Charles Bowden, Paul Ward fue declarado culpable del asesinato y condenado a cadena perpetua como cómplice porque se había deshecho del arma homicida y la motocicleta. Esta condena fue posteriormente anulada. Brian Meehan huyó a Ámsterdam con John Trainor, quien luego escapó a Portugal, después de que el tribunal desestimara las pruebas adicionales de Charles Bowden. Russell Warren testificó que fue él quien había seguido los movimientos de Verónica en las horas previas al asesinato y luego llamó a Brian Meehan por teléfono para darle los detalles. Por este testimonio, Brian Meehan fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Es el único individuo que cumple condena por su papel en el asesinato. John Gilligan salió de Irlanda el día antes del asesinato de Verónica en un vuelo a Ámsterdam. Fue arrestado 12 meses después en el Reino Unido cuando intentaba abordar un vuelo a Ámsterdam después de que una revisión de rutina de su equipaje revelara $500,000 en efectivo. Fue acusado de lavado de dinero. Después de una batalla legal de 3 años, fue extraditado a Irlanda el 3 de febrero del año 2000. En 2002, sus propiedades fueron confiscadas por el CAP. Había amasado más de 30 millones de libras esterlinas con la venta de cannabis. Fue procesado y absuelto del asesinato de Verónica por falta de pruebas. Luego fue condenado por importar 20 toneladas de cannabis y sentenciado a 28 años de prisión, reducido a 20 años en apelación. Perseguido por la CAP, en enero de 2008, John Gilligan compareció ante el tribunal en un intento de evitar que el Estado irlandés vendiera sus propiedades. Acusó a John Trainor de haber ordenado el asesinato de Verónica sin su permiso. John Trainor había huido a Portugal después del asesinato de Verónica. Después estuvo huyendo de las autoridades británicas desde 1992. Residió principalmente en España y los Países Bajos desde 1996 en adelante. Después de una extradición fallida de los Países Bajos en 1997, en 2010, John Trainor fue arrestado después de una operación conjunta de la policía del Reino Unido y Ámsterdam. John Trainor a partir de 2013 vivió en Inglaterra después de cumplir una condena en una prisión inglesa, falleciendo de cáncer en 2021. El 15 de octubre de 2013, John Gilligan fue liberado después de 17 años en prisión. El 1 de marzo de 2014 sufrió un atentado efectuado por sicarios, pero milagrosamente salió con vida. John Gilligan fue detenido en 2020 por la Policía Nacional en Torrevieja, España. En el jardín de su domicilio se encontró un arma como la usada para asesinar a Verónica. El arma homicida resulta primordial a la hora de resolver un caso. Es más, a menudo sin ADN ni el objeto que quitó la vida no hay evidencias suficientes para establecer una condena. Por ello, algunos crímenes se quedan abiertos y sin resolver. Para desgracia y sufrimiento adicional de los familiares y amigos de las víctimas, según los expertos, suele ser la prueba que liga al asesino con la escena del crimen, algo fundamental para los forenses. De ahí la importancia de hallarla y deshacerse de ella. Según la policía española, John Gilligan y su grupo estaban especializados en enviar paquetes postales a Reino Unido e Irlanda que contenían marihuana, medicamentos hipnóticos, pero a pesar de su detención, sus abogados lograron llegar a un acuerdo con el fiscal estatal en una audiencia a puertas cerradas ante un juez. De momento, sigue en libertad. En 2021, en Alicante, España, John Gilligan apareció en un video celebrando con sus amigos antes del 25 aniversario de la muerte de Verónica, mientras se reían y gritaban, "Él no lo hizo". Estas imágenes indignaron a muchos. El pasado y el presente. Verónica fue asesinada por utilizar la palabra y la información. La historia de Verónica es la historia de una madre, una esposa, una hija, una hermana, pero sobre todo es la historia de una periodista comprometida. Verónica Guerin descansa en el cementerio de Durriston, condado de Dublín,
En su honor levantaron un busto en el castillo de Dublín. Tras 12 años de su fallecimiento, Graham Turley, el esposo de Verónica, todavía estaba de luto por el asesinato de su amada esposa. Es cuando decidió volver a una de sus primeras pasiones, andar en moto. Y fue en el club de motocicletas donde conoció a su futura novia Susan Turley en 2008 y tuvieron una hija a la que llamaron Sorsa. Tras 3 años de compartir como pareja, en 2011 se casaron, no lejos de su hogar en el norte del condado de Dublín. Celebraron con 150 invitados, incluidos miembros de la familia de Verónica Gary. El hijo de Graham y Verónica, Cathal, que entonces ya tenía 22 años, fue el padrino de su padre. Para Graham Turley, tener una nueva vida con su ahora esposa y su hija le ha devuelto la normalidad. Graham Turley comentó en una entrevista: haber sido el marido de Verónica fue un gran privilegio. El hijo, Cathal Turley, se mudó a Dubái y a partir de 2021 administra un pub irlandés en el Dubai World Trade Center. En una entrevista comentó que no vivía con odio hacia los asesinos de su madre, ya que dice que su madre no estaría nada contenta si viviera su vida a la sombra de su muerte. Y así llegamos a la parte final de esta historia, historias que valen la pena conocer. Pues bien, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like, sobre todo activar la campanita. Realmente no sé si funciona lo de la campanita, pero no está de más con activarla. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima historia de película. Adiós, que tengas un buen día. Hizo en el año 2003 con el nombre de Verónica. ¿Qué era el apellido?